La mañanera de Ángel correspondiente al lunes de la semana que hoy, como suelo decir, laboralmente hablando. Lunes 10 de abril del año 2023. Pues parece que la verdad empieza a tocar no pocas puertas en los estados de México y Coahuila. Después de esta primer semana de campaña, que se vio, vamos a decir, o que se vieron interrumpidas por los días santos, se le conoce así, jueves, viernes y sábado, y ayer domingo, por supuesto, domingo de resurrección. Entramos a lo que se conoce como la semana de la Pascua, semana de Pascua, pero ya las campañas agarrarán ritmo para no parar hasta 3 días antes del primer domingo de junio, cuando se celebra la elección. Los 3 días anteriores se les denomina días de reflexión, donde está prohibido hacer campaña, no está permitido, para que usted como ciudadano piense, reflexione, analice lo que vio, lo que dijeron los candidatos. Esto normalmente no se hace, esto de analizar propuestas o lo que dijeron los candidatos, porque nuestra cultura cívico-democrática es de muy bajo nivel. Un muy alto porcentaje de los ciudadanos decide su voto prácticamente cuando está frente a la boleta y tiene el crayón en la mano. Debemos combatir poco a poco esa actitud, porque es una actitud incorrecta. Es una actitud que favorece a los demagogos, a los políticos que mienten. Debemos a lo largo de las campañas analizar u observar la conducta de cada candidato, comparar, revisar si es posible su desempeño en puestos anteriores, si se les reconoció su desempeño o si se les condenó por cuestiones de corrupción o si fueron juzgados, etcétera, etcétera. En estas elecciones que veremos en el Estado de México y en Coahuila, va a ser muy interesante enfrentar dos visiones. Una, en el Estado de México, estará representada por la señora Alejandra del Moral y la otra por Delfina Gómez. En el caso de Coahuila, por quien se le conoce coloquial y popularmente como Manolo Jiménez, un funcionario de reconocida trayectoria, y por otro lado un senador cuyos logros más reconocidos son haberse enriquecido a costa de cientos de miles de humildes trabajadores de esas minas de carbón ilegales, sin condiciones de seguridad, y que ha controlado él durante años y hecho pingües negocios benéficos para él con la Comisión Federal de Electricidad, vendiéndole a esta dependencia del gobierno federal, mal llamada empresa productiva del Estado, que debería ser más bien empresa perdedora de dinero del Estado, a quien le vende millones de toneladas de carbón. El senador Guadiana, que es este último personaje, es un hombre peculiar en su forma de ser, conocido por un sombrero vaquero de ala ancha, un bigote que parecen cuernos de bicicleta, pero con un cinismo también digno de mejor causa. Es obligación del ciudadano, aun cuando no se llame a esto obligación, de analizar a los candidatos, verlos en su conducta, seguir con atención y detenimiento el desempeño de los debates, que hasta donde sé van a ser 2 en cada uno de los estados, y será interesante ver cómo se comporta, qué dice, cómo defiende al actual gobierno federal, por ejemplo, el senador Guadiana, y cómo lo defiende Delfina Gómez. Va a ser interesante al escuchar
los señalamientos y críticas y las propuestas que tengan que hacer tanto Manolo Jiménez como la señora Alejandra del Moral. Todo esto lo digo por algo tan simple como lo siguiente. Una de las, vamos a decir, de las víctimas que caen primero derrotadas o destrozadas en los regímenes populistas es la verdad. Ha habido en América Latina grandes políticos populistas, tan eficientes y eficaces en la manipulación de los gobernados o de los ciudadanos, que todavía a la fecha son honrados de manera acrítica y ciega. Los dos ejemplos quizá más antiguos sean por un lado Lázaro Cárdenas y por el otro Juan Domingo Perón de Argentina. Pero hay otros más recientes, algunos de ellos que se han distinguido por los asesinatos cometidos. Uno de ellos es Ernesto el Che Guevara, que haciendo pareja con Raúl Castro, asesinaban casi por gusto, por placer, frente a una masa amorfa, sedienta de sangre, que gritaban al paredón, 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 y muchos inocentes, y aun cuando no lo hubiesen sido, merecían o debían haber tenido el derecho a un juicio. Sin embargo, conociendo los antecedentes de un personaje siniestro como Ernesto Guevara y también como el acomplejado Raúl Castro, era imposible eso. Pero decía que la verdad es lo primero que cae por los suelos. No me voy a ir hasta los gobiernos de Juan Domingo Perón y de Lázaro Cárdenas, sino me voy a ir un poco más cerca en el tiempo. ¿Recuerda usted los primeros años de eso que se ha llamado Revolución Cubana? Allá en los años 60, donde millones en América Latina babeaban, acudían a Cuba como a acudir a un lugar de culto, de veneración de los barbudos, y aquello era el nuevo paraíso terrenal en América Latina. No era Adán y Eva los que vivían en ese paraíso, sino Fidel Castro y sus huestes de lambiscones y cobardes que mentían a sabiendas de que lo estaban haciendo para manipular y engañar a millones. Pero poco a poco esa mentira fue perdiendo peso, fue perdiendo efectividad. Y las personas se fueron dando cuenta de que aquello que les decían o que les prometían era imposible de cumplirse y que tampoco era verdad lo que se decía. Y eso se fue agravando hasta que llega un momento en que la economía quiebra, hay inflación, hay desabasto, hay racionamiento, hay delaciones entre familiares, entre amigos, entre colegas en el trabajo, para congraciarse con los poderosos, y mandaban a prisión, a veces con mentiras, con inventos absurdos, a compañeros de trabajo e incluso a familiares. Hoy, Cuba prácticamente es un país que no existe, es una mentira, es una entelequia. Y ahí anda el nuevo títere de Raúl Castro, Díaz-Canel, en el mundo tratando de vender la mano de obra esclava de los médicos para obtener algunos millones de dólares y mantener la ficción de esa disque revolución socialista. Este mismo proceso se dio con Hugo Chávez en Venezuela. ¿Recuerda usted aquella soberbia del que cantaba canciones rancheras mexicanas y que iba por la calle y ese banco de quién es? Pues que de tal, exprópiese, y esta empresa exprópiese, hasta que llegue el momento en que también aquella mentira empieza a hacer agua
y la verdad termina por imponerse, y hoy las imágenes de decenas de miles de venezolanos hurgando en la basura para encontrar algo que llevar a los suyos es lo del día a día. Y si nos vamos a Nicaragua, las cosas no son muy diferentes. En México, guardando las debidas proporciones, por supuesto, no llegamos todavía a los niveles de Cuba, de Venezuela o de Nicaragua. Y no llegamos porque México ha tenido un proceso de desarrollo con todas sus deficiencias, un proceso de desarrollo democrático, al menos en los últimos 20-25 años. Hay una institucionalidad que con todas las limitaciones ha demostrado funcionar. López Obrador, el actual presidente, no ha podido aplastar a diferentes organismos autónomos, como es el INE, el Tribunal Superior el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Banco de México, el INAI, etc. Pero no ha faltado interés de él por acabar con esos bastiones de institucionalidad. Pero al mismo tiempo, ahí sí se da el proceso que ocurrió en Cuba, en Venezuela y está ocurriendo en Nicaragua. La mentira empieza a hacer agua, empieza a mostrar fisuras. Prácticamente con cada decisión, con cada declaración del bulto López Obrador, esa mentira empieza a mostrar su debilidad y su inviabilidad. La más reciente es esta supuesta nacionalización de la industria eléctrica. Ha sido tan burda la jugada que en cosa de 5 o 6 días han surgido tanta verdad que ya nadie se acuerda de ese factor de nacionalización de la industria eléctrica nacional. Pero hay algo peor, y con esto termino, es que nadie, excepto López Obrador, y eso lo hizo una sola vez y ya mejor ha permanecido en silencio, han defendido ese acto nacionalizador. ¿Y por qué no lo han hecho? Porque es una vil y burda mentira. Y en cosa de una semana ya está evidenciada la demagogia y la mentira, y que vamos a invertir o a gastar un dinero que no tenemos. Este proceso va a seguir agudizándose de tal manera que los ciudadanos en Coahuila y en el Estado de México deberían observar ese proceso donde las mentiras de López se van cayendo a pedazos. Le agradezco su presencia aquí en la Mañanera de Ángel y nos vemos mañana martes para darle seguimiento a estas campañas y a ver qué es lo nuevo que en ellas aparece. Muchas gracias.